parte de las personas, a pesar de que cuentan con un plan estratégico, ¿no? Como es el caso donde se está estableciendo una misión que vela por los procesos de calidad, pero sin embargo se ha descuidado este tema. La satisfacción de los clientes igual se considera en la misión, pero no se considera al momento de gestionar. Y la preocupación por el personal que forman parte de la visión integral de las empresas. Si poníamos como ejemplo el caso de estos dos pilotos que están monitoreando un avión, pero están en modo automático, ¿no? Confiados en que los resultados son favorables, pero sin embargo pueden haber situaciones exógenas que pueden afectar en este caso a la empresa, como es el caso de esta lámina, ¿no? Donde hay un avión que se acerca y ellos simplemente no lo están viendo porque están enfocados solamente en los resultados que se está dando en la empresa. Entonces el Balance Scorecard lo vamos a utilizar como herramienta de gestión para poder medir, en este caso, las metas y saber si se están cumpliendo o no los objetivos estratégicos en la empresa. Entonces, la misión nos dice dónde estamos, qué estamos haciendo, pero queremos saber qué es lo que está sucediendo en la empresa, y para eso hay que hacer un diagnóstico o un análisis estratégico. Aquí lo vamos a ver solamente en forma resumida, pero luego ya en el próximo capítulo lo vamos a ver ya en forma más específica de cómo elaborar un análisis estratégico a partir del análisis de las amenazas, de las oportunidades, de las fortalezas y las debilidades que presenta en este caso la empresa. Bien, vamos a tomar lista para llevar el control, ¿no? Que es una exigencia en este caso de la escuela, ¿no? Porque si un alumno está llevando el curso, tiene que estar registrada su asistencia, caso contrario no puede tampoco aprobar el curso. Y son controles que nos exige en este caso la escuela. Licea Brajazo. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Luis H. Zapata. Buenos días. Elsa H. Jiménez, ayer no vino, hoy día. Entonces, Elsa H. Jiménez no está apareciendo en la asistencia. Degner Aponte. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Yané Arriaga. Buen día, doctor. Presente. Buenos días. Karen Arriaga. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Cintia Arteaga. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Katia Becerra. Katia Becerra. Katia Becerra es la delegada. ¿No está conectada? Katia Becerra. No ha ingresado Katia, ¿no? Ya bueno, la dejamos ahí pendiente. Cristian Briceño. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Wilser Bueno. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Alex Chuquipoma. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Yohami Damián. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Ya, Doris. Profesor, buenos días. Buenos días. Disculpe, tenía problemas para conectarme. Ya. Doctor, buenos días. No me mencionaba en la... Un ratito.
Ya está ya. Bueno, seguimos dando la lista. Katia Becerra ya llegó, ¿no? Sí, profesor, presente. Ya. Doris Sechi. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. José Luis Fiestas. Buenos días, presente. Buenos días. José Giancarlos Flores. Buenos días, doctor. Presente. Ya. Diz García Carrasco. Buenos días, doctor. Presente. Ya, buenos días. Deili García Villegas. Buen día, doctor. Buenos días. Rodolfo González Guerra. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Bisney Guarnizo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Carl Rivera, eso se retiró, ¿no? Sandra Suárez. Presente, doctor. Buenos días. Ya. Y Elkia Quíndes. Presente, doctor. Buenos días. Elkia Quíndes, ¿estás? Sí, aquí estoy, doctor. Buen día. El día de ayer no asististe a clase, ¿no? Sí, doctor. Tuve un poco complicado el día y estaba fuera de la zona y no tenía cobertura. Ya. Ok. Ya, entonces ya tomamos lista. Hemos registrado la asistencia. Vamos a continuar. Ya, entonces estábamos hablando sobre la gestión, estrategia, la importancia para poder monitorear si una empresa se está gestionando bien o se está gestionando mal y en qué medida se pueden hacer las correcciones necesarias oportunamente para poder encaminar a la empresa de acuerdo a los objetivos estratégicos que se ha planteado, ¿no? Esto con la finalidad de alcanzar la visión que se ha planteado en el plan estratégico. Entonces la visión nos dice a dónde queremos llegar, la misión qué es lo que estamos haciendo hoy y el diagnóstico nos dice dónde estamos, ¿no? Entonces ese diagnóstico es importante, va más allá de un análisis financiero, ¿no? El análisis financiero nos refleja la situación económico-financiera de la empresa a una fecha determinada, mientras el diagnóstico es más profundo porque no solamente ve la parte contable, sino también la parte administrativa. Y eso es lo que importa para poder saber qué estrategias vamos a implementar a partir de la fecha para poder cumplir con estos objetivos estratégicos. Este diagnóstico implica realizar un análisis al interno de la empresa y al externo de la empresa. Las fuentes de información, como les decía, en caso de que nosotros no seamos, en este caso, la parte directiva, porque la parte directiva sí lo conoce a través de informes, tenemos que valernos de un documento importante que es obligatorio para las empresas publicarlo, que es la memoria anual. En la memoria anual deben aparecer estos datos, debería aparecer la mayoría de los datos que vamos a mencionar, porque la memoria da a conocer la gestión de una empresa en un periodo determinado, ¿no? Pero tenemos que complementarlo con el informe de riesgos, quizás, que también las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a realizar. Entonces, esos informes, tanto la memoria anual como los informes de riesgos, son vitales para poder entender qué es lo que está sucediendo al interno de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa en este análisis interno? Si la empresa cuenta o no con un plan estratégico, ya lo hemos estado viendo el día de ayer. Entonces, este plan es necesario para conocer cuáles van a ser los próximos pasos que va a dar la empresa y cómo es que se está gestionando, ¿no? Si cuenta la empresa con un plan estratégico, tiene que tener objetivos estratégicos y tiene que tener metas. Los objetivos son enunciativos y las metas son cuantificables, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, porque muchas veces se confunde una meta con un objetivo. Entonces el objetivo nos va marcando la línea de acción que tiene que, en este caso, cumplir los que están a cargo de tomar las decisiones en las empresas, como lo son los directivos y, en este caso, los gerentes, que son los que ejecutan el plan de acción. En este análisis interno también
tenemos que ver cuáles son esas estrategias y políticas que se ha propuesto la empresa o las políticas que sirven de ordenamiento, en este caso, para que los encargados de ejecutar, digamos, las decisiones a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo están realizando y si estas cumplen o no con lo que se ha planificado, ¿no? El tipo de organización. ¿Qué tipo de organización estamos enfrentando? ¿Es una organización más vertical o es una organización más horizontal? ¿Cuál de las dos es más favorable en este caso para la empresa? Cuanto más vertical es la empresa, se entiende que existen más mandos medios y es un poco más lenta la decisión que viene desde arriba, ¿no? Cuando más horizontal es la empresa, se entiende que hay más delegación, hay más autonomía. Y la autonomía es importante, pero también es un poco peligrosa por cuanto tenemos que tener claro qué es lo que queremos, en este caso de la empresa, ¿no? Si es que queremos ser más ágiles, es importante la organización horizontal, pero lleva también riesgos por cuanto alguien tiene que asumir la responsabilidad de esa decisión. Luego tenemos los métodos de gestión, cómo se llevan a cabo en este caso el control de lo que se está ejecutando, de lo que se está planificando, ¿no? Eso es importantísimo por cuanto medir la gestión nos va a decir si nos estamos alejando o estamos haciendo lo que hemos planificado para la empresa. Los procesos internos se están cumpliendo con la mejora, con los servicios de calidad, con los productos de calidad, se está cumpliendo, son demasiado lentos, son eficientes, son ineficientes. Los procesos, como veíamos el día de ayer, definen también la calidad, en este caso, del producto y del servicio, y van a definir, pues, en el caso de unas instituciones financieras, si se está haciendo demasiado laxo en las políticas crediticias o somos demasiado agresivos, ¿no? Y esto también podría ser peligroso, porque un proceso puede ser muy rápido, pero es ineficiente. Ya se está haciendo malas cosas, pero también un proceso puede ser muy eficiente, pero puede ser muy lento. Y eso también es malo para la empresa. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que es eficiencia y lo que es eficacia, ¿no? Eso va a definir la calidad de los productos y la calidad de los procesos. Los conocimientos técnicos que existen, en este caso de los recursos humanos, qué tan capacitados están, qué tan especializados están para poder contribuir a la mejora de los procesos internos. Y en la evaluación de la gestión, en este caso, muchas gestiones se evalúan solamente a través de indicadores financieros, pero el indicador financiero es parte del resultado de la decisión. Entonces, importa medir también, decíamos ayer, la parte de la gestión de las personas, el tema de los mismos procesos internos, el tema de los clientes, y por último vendría a ser el tema de la evaluación, financiera, ¿no? Que finalmente nos va a medir los resultados tanto del corto como del mediano y de largo plazo. Y cuando hablamos de resultados, no solamente estamos refiriéndonos a la utilidad neta, sino también al crecimiento, la sostenibilidad de ese crecimiento basados en principios básicos, en este caso financieros también, ¿no? El tema de los sistemas de control, el control interno y el control post, ¿no? Que lo da la auditoría interna o lo da también la auditoría externa, son importantes para ir midiendo las desviaciones que se van presentando respecto a lo que se va ejecutando. Entonces, como ustedes verán, el análisis interno no solamente consiste en ver los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, muchas gestiones se quedan solamente en la evaluación
de estados financieros. Y el estado financiero simplemente nos da una posición a una fecha determinada de cuál es la situación económico-financiera de la empresa, es decir, en qué está invirtiendo, cómo se está financiando, cuáles son los niveles de apalancamiento, pero no va más allá de ver, en este caso, lo que veíamos ayer, la raíz, en este caso del árbol. No ve la raíz, solamente ve los frutos. Y si la raíz no es fuerte, simplemente los frutos van a ser débiles o no van a haber frutos. Entonces la raíz es importantísima, ¿no? Ayer hablábamos del capital intelectual, qué tan importante es para una empresa. Y el capital intelectual en el valor económico pesa más del 50% en algunas empresas, ¿no? Ayer veíamos algunos ejemplos donde el capital intelectual llega a representar hasta el 80%, incluso podría ser hasta el 90%, que son las empresas que cotizan en bolsa, y lo podemos nosotros validar a través de la información que se presentan en las distintas páginas especializadas donde se pueden ver las cotizaciones de las acciones y se puede validar cuánto pesa el activo tangible y cuánto pesa el activo intangible. Entonces, en el análisis externo es lo que ya no controla, en este caso, la empresa. El plan estratégico, los objetivos, estrategias y políticas, los tipos de organización, los métodos de gestión, los procesos mismos, los conocimientos técnicos, la evaluación de la gestión y los sistemas de control, estos son monitoreados en este caso, por la gerencia, y los lineamientos son dados por el directorio, y los mandos medios también tienen su participación en lo que corresponde a las tácticas, y los empleados, en este caso los trabajadores que están en la primera línea, son los encargados, en este caso, de poner en marcha el plan de acción. Y es lo que importa en este análisis interno. Entonces, el diagnóstico nos va a determinar cómo estamos hoy, y de acuerdo a cómo estamos hoy, vamos a determinar en qué somos fuertes y en qué estamos siendo débiles. Y en el análisis interno nos importa de qué forma la situación internacional está impactando en la empresa. De qué forma esta situación internacional está impactando. De qué forma, por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos afecta a mi empresa. De qué forma las tasas de interés afectan a la empresa, de qué forma los tipos de cambio, de qué forma las materias primas, los precios de las materias primas está afectando a la empresa, ¿no? Esto tenemos que analizarlo. Importa la situación nacional, los temas de gobernabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel del gobierno, del ejecutivo, del legislativo? El PBI, cómo se está moviendo el PBI, cómo está el tipo de cambio, cómo está el entorno, en este caso, del sistema financiero. Eso importa en el análisis interno para ver de qué forma impacta a la empresa en la que estamos trabajando. Los factores socioculturales también son importantes, ¿no? Ayer uno de sus colegas ponía un ejemplo de un estudio, ¿no? De una empresa que tenía un contrato y que rescindieron el contrato porque no cumplían ciertos requisitos, y esto produjo un problema social, ¿no? Entonces, estos problemas sociales también importan en la empresa. Hay empresas que han dejado de operar porque simplemente el gobierno, en este caso, no soluciona estos problemas e impactan, digamos, en la operatividad de una empresa. La posición del mercado también es importante, pero hay que plantearnos metas que sean también alcanzables, ¿no? El caso que veíamos el día de ayer, por querer ser los primeros, se crece sin respetar lineamientos básicos, ¿no? Como son los equilibrios que deben existir entre la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, el equilibrio que tiene que existir entre un crecimiento sostenible y un crecimiento autosostenible. No se trata solamente de crecer, sino de cómo sostenerse en el mercado, ¿no? Si bien es cierto, la posición de mercado es importante, pero se tiene que cumplir
con los parámetros de retorno, ¿no? No sirve de nada tener la mayor participación del mercado y no tener márgenes, en este caso, de utilidad, ¿no? ¿De qué me sirve tener muchos clientes si no estoy rentabilizando? Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos individuales de cada uno de los participantes, en este caso de la empresa, ¿no? Y cuando veíamos en el curso de finanzas este principio de la conducta de las personas, ¿no? Del problema de intereses, ese conflicto de intereses personales puede llevar a una crisis. Entonces, el accionista quiere retorno a través de los dividendos. Por lo tanto, yo vendo, pero tengo que ganar un margen que me permita, en este caso, cubrir todos mis costos, pero al mismo tiempo también generarle rentabilidad al accionista. Y también la empresa necesita rentabilizar para poder fortalecer su patrimonio. No sirve de nada vender y no ganar. Como decíamos ayer en la parte financiera, en el caso de una institución financiera no sirve de nada captar si no puedo colocar. Y no sirve de nada colocar si no puedo recuperar. Y no sirve de nada recuperar si es que no obtengo ganancia. Entonces, la posición del mercado es importante, pero también es importante el incremento del patrimonio. La actuación de la competencia, ¿no? Ayer veíamos las 5 fuerzas de Potter. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Cuáles son esos competidores potenciales? ¿Cuáles son esos productos sustitutos que podrían indirectamente actuar como competencia? ¿Cuál es el poder de negociación de los clientes? ¿Cuál es el poder de negociación de los proveedores? Se entiende que cuando hay más competencia, los precios disminuyen y tenemos que ser más eficientes en la gestión de costos para poder generar márgenes de ganancia, ya sean operativos, financieros o económicos. La evolución tecnológica también importa en nuestro análisis del diagnóstico, en este diagnóstico, por cuanto tenemos que estar a la par de la tecnología. La tecnología nos va permitiendo innovar en los productos, innovar en los procesos, innovar en los servicios, y tenemos que adaptarnos, en este caso, a esa evolución tecnológica. No podemos quedar fuera de lo que está pasando en el entorno porque la competencia está siendo más innovadora y está siendo más competitiva al tener costos menores, ¿no? Se entiende que la evolución tecnológica mejora los procesos y esto hace que los costos fijos disminuyan, por lo tanto se puede ser más competitivo. Entonces no podemos quedarnos fuera de lo que está sucediendo con la tecnología. El mercado de trabajo también importa, ¿no? Ayer hablábamos respecto a los contratos fijos o los contratos indeterminados. ¿Qué sucede cuando los contratos fijos, en este caso, son de corta duración? Que hay inestabilidad en el personal y hay fuga, en este caso, de talentos. Entonces, el porcentaje de deserción en las empresas es alto y eso origina inestabilidad en el personal y simplemente los colaboradores se van a ir porque la competencia también los va a traer con mejores condiciones laborales y mejores remuneraciones. Entonces, el mercado de trabajo también importa en esta evaluación, en este análisis externo. Y el sistema de valores o la cultura de valores también es importante, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, el caso de los comisionistas, de los que reciben incentivos o reciben bonos. Crecen, reciben bonos y luego migran a otra empresa, ¿no? Entonces son como golondrinos, están en una empresa, luego están en otra empresa y solamente velan por sus propios intereses particulares. Venden, crecen, cobran comisiones y se pasan a otra empresa y luego hacen lo mismo en esa empresa y van, digamos, debilitando a las empresas con sus actos, en estos casos particulares, y eso a la larga va a producir problemas también en los resultados.
Entonces, ese es un resumen de cómo está el entorno interno que afecta a la empresa. Y a partir de aquí, nosotros podemos ver cuáles son las oportunidades que presenta el mercado y cuáles son las amenazas que podrían afectar, en este caso, a la empresa. Entonces, este diagnóstico es más profundo a un simple análisis financiero. Y de aquí sale la metodología del FOA, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Esto se hace en una matriz, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, y a partir de ahí plantearemos cuáles son las estrategias que tiene que seguir la empresa, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, se nos está pasando algo acá, se nos está quedando algo. A ver, Lisette. Solamente quería acotar que referente al análisis externo, nos permite determinar las amenazas y oportunidades, pero también valorar la importancia de diferentes ideas innovadoras para la organización o empresa. ¿Cierto? Las cuales me dijiste, no te entendí. Valorar la importancia de diferentes ideas innovadoras para la organización. Claro, eso ya va depende de la tecnología, pero también depende de los procesos mismos que se estén implementando en la empresa, ¿no? A veces hay procesos que no necesariamente dependen de la tecnología, sino de una coordinación entre diferentes áreas, ¿no? Y eso también se considera como innovación, ¿no? La innovación no necesariamente tiene que ver con la tecnología. Ideas innovadoras, por supuesto que son importantes. ¿Y dónde entraría el tema de los estados financieros? Entraría en la evaluación de la gestión, ¿no? La gestión financiera. Entonces vamos a ver ahí en evaluación de gestión no solamente la parte financiera, sino también la parte de cliente, la parte de procesos, la parte de la gestión de recursos humanos o la gestión de personal, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere aportar algo más. Doctor, en el análisis externo también se consideran lo que son los problemas de la naturaleza, los desastres naturales. Por supuesto. Sí. Eventos de la naturaleza. Esas son externalidades que son importantes también considerarlas, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el tema del fenómeno del Niño desde el año pasado que nos tiene en alerta. Iba a suceder en el mes de octubre, pasó octubre, no sucedió noviembre, diciembre, y luego se fue debilitando. Y no sabemos cuándo se irá a realizar, ¿no? Y más bien se presenta, creo, el fenómeno contrario, que es el fenómeno ¿cómo le llaman el fenómeno de las heladas, de los fríos, ¿no? En donde puede dañar, en este caso, a la agricultura. En el caso del fenómeno del Niño, en los desastres naturales, impacta bastante en las empresas agrícolas, en las empresas pesqueras, ¿no? Sí es importante considerarlo en el análisis externo, ¿no? En el plan, cuando estamos haciendo el plan estratégico, tenemos que ponerle ahí una puntuación, porque si se da el fenómeno, en este caso del Niño, eso afecta a toda la economía, ¿no? Bien. Avanzamos. Yo tenía aquí un video chiquito nomás, lo vamos a poner porque esto resume el análisis interno, principalmente de lo que puede estar sucediendo en la empresa. Lo escuchamos y lo analizamos igual que el día de ayer. Y opinamos al respecto, ¿no? Es un caso bastante interesante, por cuanto resume la problemática que sucede en muchas empresas. ¿Me confirman si se escucha? ¿Me confirman si se escucha? No se escucha. ¿Ahí? Ahora sí ya. Sí, ahí ya. Ya, a ver. Dura 5 minutos. Muy temprano, llegado
dedicaba a su empresa, la hormiga productiva y feliz. Ahí pasaba sus días trabajando y tarareando una antigua canción de amor. Ella era productiva y feliz, pero no era supervisada. El abejorro gerente general consideró que ya no era posible, así que creó el puesto de supervisor, para el cual contrataron un escarabajo con mucha experiencia. Y dígame, ¿usted cuenta con la experiencia necesaria para ser un supervisor? Por supuesto. La primera preocupación del escarabajo supervisor fue organizar la hora de llegada y de salida y también preparó hermosos informes. Pronto fue necesario contratar a una secretaria para que ayudara a preparar estos informes. Así que contrataron a una arañita muy picuda, sobrina de la abeja. Hola, arañita. ¿Cómo estás? Tu tío me ha platicado mucho de ti. Mientras tanto, la hormiga productiva trabajaba y trabajaba y seguía siendo feliz. El abejorro estaba encantado con los informes del escarabajo supervisor, así que pidió cuadros comparativos y gráficos, indicadores de gestión y análisis de tendencias. Entonces, fue necesario contratar a un gorgojo especialista en ISO 9000. ¿Qué tal, tíos? Que vengo a enseñarles a vosotros el sistema de ISO 9000. Y empezaremos con un poco de documentación de aquí y allá, y un poco acá. Por tanto, la hormiga productiva dejó de tararear sus melodías y comenzó a quejarse de todo ese papeleo que había que hacer ahora. El abejorro entonces consideró que era momento de adoptar medidas, así que crearon el cargo de gerente del área donde trabajaba la hormiga productiva y feliz. El cargo fue para una cigarra, que alfombró su oficina e hizo adquirir un sillón especial. ¿Qué tal? ¿Soy gerente del área? ¿Alguien me puede decir si ya es viernes? Vámonos, la hormiga se queda. El nuevo gerente necesitó, claro, una nueva computadora. Y cuando se tiene más de una computadora, hay que tener una red local. Y por supuesto, un ingeniero en sistemas. Así que el cargo se lo dieron a un borreguito. Él era un experto en Windows, Linux, Unix, OS X de Mac. O sea, ¿qué lo? O sea, ¿qué onda con tus máquinas de vapor, brother? O sea, tú necesitas algo ya de Pérez con unas Mac G5, brother, porque, o sea, no, o sea... Con tanta información, el nuevo gerente pronto necesitó un asistente. Un grillo trilingüe con 5 años de experiencia que había sido su ayudante en la empresa anterior. Que le ayudara a preparar el plan estratégico y el presupuesto para el área donde trabajaba la hormiga productiva y feliz. La hormiga ya no tarareaba sus viejas canciones y cada vez se le notaba más enojado. Vamos a tener que contratar un estudio de clima laboral un día de estos, dijo la cigarra. Pero un día el gerente general, al revisar las cifras, se dio cuenta que la unidad de negocios donde trabajaba la hormiga productiva y feliz ya no era tan rentable como antes. Así que contrató al búho, prestigioso consultor de World Class Consulting Group. El búho estuvo 3 meses en la empresa y pronto emitió un terrible informe. Hay demasiada gente en este departamento. Así que el gerente general siguió el consejo del consultor y despidió a la hormiga productiva y feliz.
Muy bien. ¿Comentarios? Diseño, doctor. Cristian, Sí, a ver qué bueno, puedes comentar. mi comentario en una sola frase nada más sería que la burocracia disminuye la productividad. La burocracia disminuye la actividad. En este caso había mucha burocracia. Bueno, en este caso se han creado demasiados puestos de trabajo y bueno, yo lo miro desde mi punto de vista, que yo tengo mi negocio, ¿no? Y yo lo miro desde el punto que hay mucho gasto. Se realiza mucho gasto, mucho papeleo, entonces la productividad al final quien se ve afectado es la empresa, ¿no? Claro. Baja la productividad, bajan las ganancias y más bien se están generando muchos gastos. Sí, muy bien. A ver, ¿Alex o Lisette? Yo, doctor. Alex. Sí. Bueno, ahí básicamente, bueno, casi algo parecido sucedió en la empresa donde laboro. Al final se comenzó a contratar y a designar varios puestos según las necesidades que iba requiriendo la nueva dirección. Pero lo que faltó aquí es cómo es que se van a pagar estos sueldos, estas nuevas posiciones, bajo qué indicadores de producción más tendrían que incrementarse para poder seguir siendo rentables, ¿no? Entonces, Claro. es cierto, la información es muy importante, pero tiene que llevarnos en el plan estratégico a una meta ya clara, ¿no? Y ver en base a indicadores si es que en verdad va a ser factible o no implementar todas estas nuevas estrategias. Claro, tiene que haber también un equilibrio ahí entre la parte productiva y la parte de apoyo o soporte, que es la parte administrativa, ¿no? En este caso se ha contratado demasiada gente en la parte administrativa, de control, y lo que es la productividad, como bien mencionas, se está descuidando, ¿no? Entonces, si no se produce, pues no va a haber retornos tampoco. A ver qué nos dice Luis, Efraín. No, sigo yo, doctor. Lisette. Doctor, en el video podemos observar varios factores, tales como el nepotismo, la mala evaluación de los perfiles a los cargos, la desmotivación, el consultor que no vio todo el proceso. Entonces podemos ver que faltó precisamente la planificación y la gestión. Correcto. Sí, muy interesante tu apreciación. A ver qué nos dice José Giancarlo. Sí, doctor, bueno, en el video es muy parecido a la realidad, es la realidad prácticamente donde hoy en día en la empresa, como se dice, exagera, ¿no? En los controles, en las gestiones, donde no se le da, se descuida un poco de lo que es el personal que está laborando directamente, o sea, donde se hace el producto, ¿no? Que es la productividad, es ahí donde se sostiene todo. Entonces, si todo esto se orientara hacia el proceso, hacia cómo mejorar el proceso, por ejemplo en la hormiga, no se le preocupó por hacerle un sistema de transporte, y ir contenta trabajando, más bien se hizo un sistema de gobierno vertical, ¿no? Donde ya no se pueden tomar decisiones más rápidas, ¿no? Eso es lo que pasó un poco ahí en el video. Claro. Sí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y sucede en las empresas actuales. Demasiado gente también ahí se hace demasiado vertical porque el informe tiene que fluir por varias áreas, ¿no? ¿A qué nos dice Luis Efraín?
Ajá. Sí, pues. Ujú. Así es. Muy bien, Luis. A ver, Katia. Katia, ¿habías levantado la mano? Katia. Sí, profesor. Sí, bueno, lo malo de tener burocracia en una empresa es la rigidez de tomar las decisiones, ¿no? Debido a que esto se debe realizar según reglamento y las normas. Eh, Esta rigidez nos lleva a tener procesos ya sean lentos o poco flexibles y nos puede llevar a situaciones de nepotismo o corrupción, ¿no? Que es lo que estamos viendo también en el video. Ujú. Y traído a la realidad, como han dicho sus compañeros, esto sucede en muchas empresas, ¿no? El tema del nepotismo, que es bastante importante, ¿no? O sea, no se puede trabajar con los familiares ahí o meter familiares simplemente para cubrir una plaza, ¿no? Y finalmente la parte productiva se ve afectada, ¿no? Elkia, Kines. Sí, doctor, muy buenos días. Bueno, tengo opiniones a favor y en contra, ¿no? Porque siempre es importante cuando el crecimiento de una empresa se va dando, sí se ve la necesidad del incremento de puestos de trabajo, porque no es lo mismo supervisar 10 personas que supervisar 100, ¿no? Entonces alguien puede controlar un grupo pequeño, pero cada vez que se hace más grande, las tareas son más grandes, entonces es necesario el incremento de puestos, de controles. Por ejemplo, ahora se está viendo bastante el tema de los SOMA, ¿no? Por el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, hay políticas que se tienen que asimilar cuando se implementan, ¿no? Nuevas políticas, por ejemplo, el uso correcto de los EPPs, ¿no? Entonces, lamentablemente hay trabajadores que no se ajustan, no les gusta que les digan que usen el casco, que usen el tema de si vas a hacer un trabajo en altura, ¿no? Entonces, necesitan estar los SOMA, es más, haciéndole charlas en las mañanas, ¿no? A veces son cambios que se necesitan porque ante un accidente, lamentablemente el que es responsable total es la empresa, ¿no? Si es que no le otorgó, si es que no lo capacitó, si es que no lo supervisó. Son cosas que ha ido exigiendo también el Estado a la par, ¿no? Y es más, controles que a veces tienen que hacerse porque ahora tenemos varios mecanismos de control del Estado hacia las empresas, ¿no? Entonces, está bien, alguien puede hacer su trabajo feliz y como le digo, el sentido de que porque lo ve feliz le pongo un supervisor no tendría ningún sentido, ¿no? Pero si es por un incremento de carga laboral que tienen que contratar más gente y por eso se necesita un supervisor, es justificada la operación, ¿no? Y bueno, lo que dicen del nepotismo sí, pues es algo que da favoritismo a ciertos personas que quizás podrías encontrar en el mercado mejores capacitados, pero por un tema de, muchas veces yo lo he visto que es por confianza, ¿no? Porque son en puestos de confianza que lo hacen, pero no están teniendo en cuenta quizás el buen desempeño que puede tener esa persona con los trabajadores, ¿no? Entonces hay cosas que quizás lo puedes poner por 3 meses para evaluarlo cómo va, cómo se desempeña, ¿no? Pero luego ya si ves que no encaja en el puesto, o sea, igual tienes que ir retirando, cambiando, viendo la forma
de buscar a la persona idónea, tanto en actitud, aptitud, conocimientos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí, muy, muy claro lo que tú manifiestas, ¿no? Digamos, la parte de soporte, la gestión, en este caso, tiene que crecer también a la par como va creciendo la empresa. Pero en el caso que se planteaba, la empresa no había crecido en la parte productiva, sino era la misma. Claro, exacto. Pero cuando creces en la parte productiva, tienes que crecer también en las áreas de apoyo. Y tiene que haber un equilibrio entre la parte operativa y la parte administrativa, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que estamos analizando. Degner. Sí, doctor. Mire, justamente tengo la misma opinión que Elkia sobre que todo va de la mano, ¿no? O sea, el crecimiento de una organización tiene que ir equilibrada con el crecimiento también de la parte operativa, del crecimiento del personal. Esto conlleva también a implementar los ISO, ¿no? Sistemas integrados, sistemas de gestión de calidad, sistemas de lo que es gestión ambiental, en fin, ¿no? Esto, bueno, conlleva una serie de documentación, ¿no? Que es parte también del plan estratégico, ¿no? Sobre todo en una empresa que tiene grandes metas muy ambiciosas, sobre todo, ¿no? Entonces, en este caso, hay que tener una relación bastante equilibrada, ¿no? Para ver tanto el personal que se va a poner, ¿no? Y la supervisión que se va a poner también, ¿no? Sobre todo, hay algo básico que se ha obviado aquí, que es un indicador bastante básico, que es la satisfacción del personal, ¿no? Prácticamente esta hormiguita pues no ha tenido un buen fin, ¿no? No ha tenido un buen seguimiento como personal, no se ha sentido bien, ha tenido no líderes que no han sabido llevarlo o sobrellevarlo, ¿no? Correcto. Bien, Katia, ¿tienes la mano levantada? O Karen. Karen, a ver, Karen. Sí, hoy en día muchas empresas caen en este punto, ¿no? De que por querer, ¿cómo se dice? Exprimir al máximo la productividad de un empleado, terminan desmotivándolo, ¿no? En este caso, la empresa, fue, despedida justamente por la desmotivación, ¿no? Ella trabajaba ilusionada y feliz, sabiendo que realizaba bien su trabajo. Pero en lugar de premiarla para garantizar que ella siguiera motivada, la excluyeron aún más, ¿no? Pensaron que con el control excesivo ella podría trabajar más y mejor, ¿no? Y además también no solamente generó su desmotivación, sino también que la falta de libertad y a su vez la falta de desconfianza. Por su parte, el jefe, ¿no? Asumir las consecuencias del error que tenía el jefe. Ese es mi aporte. Así es. Interesante. Doctor. ¿Quién más levantó la mano? ¿Disney? Sí, doctor, bueno, yo lo veo también por el punto, bueno, ya han acotado bastante los compañeros, y lo veo también por el punto de vista de que a veces las personas o nosotros como trabajadores frente a un cambio nos mostramos renuentes o a veces no queremos ese tipo de cambios, ¿no? Y ahí nosotros debemos de tener esa flexibilidad, dado que a veces hay sistemas que nos implementan, bueno, antes cuando trabajaba una entidad financiera, los créditos que los hacíamos generalmente en computadora, en Excel, y se imprimían las hojas, las evaluaciones se adjuntaban al file del cliente y se autorizaba el crédito, el desembolso, ¿no? Posteriormente implementaron sistemas ya en el teléfono, donde tú trabajabas todo en tu teléfono y lo pasabas automáticamente para que la gerencia revise,
y hacían la aprobación, pero habían asesores que no se adaptaban a ese cambio. Entonces, ahí es importante también desde el punto de vista del colaborador, que tiene que tener ese tipo de flexibilidad para poder adaptarse a los cambios, pues no, para de esa forma no perjudicarte tus ingresos. Claro, claro, en tanto esos cambios pues nos lleven a ser más eficientes también y a ser más rápidos, ¿no? Porque como bien decías, antes se evaluaba en forma manual, luego se iba a una hoja Excel, ahora ya la evaluación se hace desde el celular y el sistema está integrado también. La idea es disminuir en ese caso el tiempo de aprobación, ¿no? Pero en tanto haya un buen análisis, ¿no? Porque si la información que tú ingresas también es de pésima calidad, en este caso el soporte no va a ayudar mucho, ¿no? Entonces depende de la calidad de la información que se está ingresando también para que el resultado sea favorable. Bien, tenemos otra mano levantada. Katia, ¿has levantado la mano o se ha quedado pegado? Hola. Ya, bueno, entonces aquí hemos adoptado los comentarios, ¿no? Y lo que quería agregar en temas de equilibrio, hay que entender si una empresa es industrial o si es una empresa comercial, cómo debe estar equilibrada, digamos, la parte operativa con la parte administrativa, ¿no? Muchas veces estamos al revés, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una institución financiera que opera en el mercado, ¿dónde debe estar el mayor porcentaje de personal, ¿no? En la parte de apoyo, en la parte de control, en la parte misma de gestión o en la parte de planta, en la parte operativa. La fuerza de ventas debería primar, digamos, acá en una institución financiera. Digamos que el 70% del personal debe corresponder a la parte operativa, a la primera línea, tanto a los gestores de negocios como a los asistentes de ventanilla, en este caso que operan en una institución, ¿no? Entonces también se tiene que llevar ese control, ¿no? Porque podría suceder de que hay áreas que están requiriendo demasiado personal. O sea, conforme crece la empresa, también crecen las áreas administrativas, pero tiene que ser en forma equilibrada, ¿no? Entonces, hay áreas, por ejemplo, que consumen mucho personal, caso, por ejemplo, del área de contabilidad, el área de logística. Entonces, las personas que laboran en esas áreas muchas veces superan las unidades de negocios que tiene en este caso la empresa, ¿no? Entonces, todo el personal que trabaja en una determinada área a veces sobrepasa los niveles que debería requerir para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y esto es porque no están bien delimitadas las funciones, las responsabilidades, y muchas veces las personas realizan una pequeña actividad y se requiere otra persona para complementar esa actividad y se van llenando de personal. Entonces, tenemos que revisar dónde está concentrado el mayor porcentaje de personas en una empresa. Es importante el control, pero también demasiado control podría generar demasiados informes y también consume gasto, ¿no? Los sistemas de costeo son importantes en esta parte porque nos va a permitir saber qué tan rentable es una unidad de negocio, ¿no? Y qué tan importantes los gastos directos que los gastos indirectos. Finalmente, ¿quién paga los gastos indirectos? Que en este caso son las áreas de apoyo, las unidades de negocio, ¿no? Cuando entramos a costear, tenemos que redistribuir esos gastos, ¿no? Yo tuve una experiencia, bueno, en la caja, antes, por ejemplo, no se costeaban las agencias y, por ejemplo, muchos administradores exageraban con el tema de la seguridad. Un puesto de seguridad cuesta, y si es de 24 horas, mucho más. Entonces, en cercanías a fiestas patrias o cercanías a fiestas navideñas, muchos administradores solían pedir, por ejemplo, más agentes de seguridad. Pero un agente de seguridad termina costando pues 120,000 soles al año. Y muchas veces la utilidad de la unidad de negocios era casi 120,000 soles. Entonces, cuando se les hizo entender que un vigilante cuesta lo que te
retorno, una colocación de 30 billones, entonces ya importa y los gestores en este caso se preocupan. O cuando le das a conocer que ellos están absorbiendo el gasto del director, el gasto de la gerencia, el gasto de la auditoría, el gasto de contabilidad, entonces también se preocupan por esos costos indirectos. Entonces aquí es bueno saber cómo se determina en este caso la utilidad cómo se determina o de dónde proviene la utilidad de una unidad de negocios, ¿no? Para no, en este caso, no incrementar demasiado personal de repente en las partes de control, como lo hemos visto en el video, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una universidad, ¿dónde debe estar concentrado el mayor porcentaje de personal? Se entiende que en la plana docente, ¿no? Pero sin embargo, si analizan los costos de repente de una determinada universidad, van a encontrar que la parte administrativa tiene excesivo personal más que los docentes, ¿no? Y eso también se puede llevar a las empresas públicas. Por ejemplo, en un hospital, ¿dónde debería estar centrado el mayor porcentaje de personas? Se entiende que los médicos, en las enfermeras, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces el personal de apoyo sobrepasa los límites y eso genera ineficiencia, genera malestar y lógicamente se va a consumir demasiado costo, ¿no? Demasiado costo y eso va a hacer que las unidades de negocio no sean rentables. Entonces es importantísimo tener en cuenta ese control, ese equilibrio entre la parte operativa y la parte administrativa. Entonces, en una institución financiera, repito, por ejemplo, deberíamos ver dónde tiene que estar concentrado el mayor número de personal, ¿no? Si es en la parte operativa o en la parte administrativa, ya que esto va a afectar, en este caso, las tasas de interés también, ¿no? Porque finalmente quien paga los costos son los clientes. Y con los ingresos que obtenemos de los clientes se tiene que pagar pues la planilla del personal operativo y del personal administrativo. Y es más, muchas veces el personal administrativo gana más que el personal operativo y eso crea también malestar en la parte productiva, en la parte de operación. Bien, no sé si ustedes tienen algún caso de empresas donde esté sobrepoblada la parte administrativa. No sé si tienen ustedes alguna información al respecto. Las municipalidades. Las municipalidades, ¿no? ¿Qué nos podría decir de las municipalidades? ¿Cuál es su rol principal? ¿Y dónde debería estar concentrado el mayor personal? En realidad, administrar bien los fondos públicos y dedicarse a los proyectos, ¿no? De mejora de la ciudad, ¿no? Claro. No, por ejemplo, Piura, nuestras hermosas pistas, ¿no? Y es un tema de mejorar, ¿no? Sí, pues. Bien, entonces, no sé si alguien más tiene una participación, si no, continuamos. Entonces, hay que medir para poder gestionar. Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Y si no se controla, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Entonces hay que, en el punto donde empieza el mejoramiento son los indicadores financieros y no financieros. Por ejemplo, un buen indicador sería porcentaje de personal que opere en la parte operativa, personal que opere en la parte administrativa, ¿no? Personal de apoyo. Y en algunas empresas es difícil a veces poder determinar si es operativo o si es administrativo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de una institución financiera, poner demasiados jefes de crédito, por ejemplo, ¿no? Para un grupo de asesores de negocios. Los que trabajaban en instituciones financieras, no sé cómo habían determinado, deben tener ustedes datos de cómo operaban los jefes de crédito. Cada jefe de crédito, ¿cuántos asesores de negocios tenía a cargo? 6, 10, 15, 20. Doctor, en mi caso había administradores que manejaban hasta 15 asesores. Ya. Y dependiendo
la agencia y la zona, pues, ¿no? En Tambo Claro. Grande había un administrador que manejó hasta 17, Ayabaca, como la población no es muy amplia, hasta 10 asesores. En este caso era Financiera Confianza. En mi banco sí manejan hasta 22, 25 asesores. Sí, Cada no, también administrador. depende del sistema de soporte que utilicen también, ¿no? Efectivamente. Claro, entonces ahí las jefaturas, por ejemplo, juegan un rol importante, pero ¿qué sucedía, por ejemplo, en algunas agencias, ¿no? Decía, por ejemplo, cada asesor tiene que tener por lo menos 10 cada jefe, perdón, podía tener hasta 10 gestores. Entonces, si una institución, una agencia tenía 15, tenía solamente uno. Entonces, para tener dos, ¿qué hacían? Contrataban, pedían requerimiento personal para que puedan existir dos jefaturas. Pero a veces el número de clientes que tenía cada jefatura entonces no justificaba en este caso incrementar el número de jefaturas, ¿no? Un momentito que tengo un tema. ¿La puerta chica está abierta? ¿La puerta de afuera chica está abierta? Acaba de llegar un señor con manteles. Un señor con una moto llegó con manteles. Tú estás viendo detrás de la puerta, ¿no? Tú estás viendo detrás de la puerta, ¿no? Sí. Ya. Ya. Ya, entonces estábamos hablando de la medición de la gestión, ¿no? Que el punto de mejora empieza con los indicadores financieros y no financieros. Muchas empresas, como decíamos, solamente se rigen por la medición de indicadores financieros. Pero los no financieros son de suma importancia para ver cómo está esa raíz de la empresa, ¿no? Ese capital intelectual que no se ve, tenemos que medirlo también. Porque eso define el mayor valor económico, en este caso, de las empresas. Ayer veíamos, como le decía, que en algunas empresas el capital intelectual pesa por lo menos el 70%, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Y hay casos donde empresas que aún no cotizan, aún no están operativas, pero sin embargo ya están cotizando en bolsa y tienen un valor del intangible demasiado alto, ¿no? Y esas son por las perspectivas que tiene el mercado respecto a lo que va a hacer esta empresa, ¿no? Tenemos el caso del puerto de Chancay, ¿no? Que ya empezó a cotizar en bolsa y sin embargo la empresa todavía no opera. Todavía no opera, pero sin embargo su valor económico se ha triplicado con respecto a su valor nominal. Esta empresa empezó a cotizar con 0.10 centavos por acción y llegó a cotizar hasta 0.45, ¿no? Luego ha corregido y actualmente está en una cotización de 0.32. Entonces el valor del intangible que está dado por las expectativas también, el mercado en este caso la premia, ¿no? Y están apostando a que esta empresa cuando empiece a operar pues va a hacerlo muy bien y sus ingresos futuros se van a incrementar. Pero en este caso no tenemos todavía indicadores no financieros, solamente se está moviendo el precio de la acción en función a las expectativas que tiene el mercado, ¿no? Bien, no sé si tienen algún comentario respecto a la medición de la gestión. ¿Cómo miden la gestión en sus empresas? ¿Solamente a través de los estados financieros? Había una colega en el curso anterior que trabajaba en Caja Cusco, no sé si nos puede comentar, no recuerdo el nombre de ella. A ver si alguien tiene datos respecto a una institución financiera, cómo medían la gestión. Doctor, en mi caso, la gestión, por decir, en tema de morosidad, te Ya. medían
de manera interdiaria o de manera semanal, y tu cartera no podía estar deteriorada más del 3 al 4% del total de tu monto desembolsado, ¿no? Y había también el tema de control de mora temprana, mayor a 15 días, 30 días, y ya la mora que ya tenía más de 45 días de atraso, pues, ¿no? Pero te pagaban bono también de acuerdo a cómo tú recuperabas tu mora temprana. Después, en cuanto a desembolsos, era el 10% de tu cartera actual. En el mes tenías que desembolsar 10% más, o sea, que tu cartera crezca 10%. Mes a mes. Ya, pero esos eran indicadores financieros, ¿no? Principalmente. Financieros. ¿Y no financieros? No financieros, bueno, en la agencia Yavaca no se trabajaba todavía porque que no teníamos ventanilla y no había cómo captar el tema de ahorros. No, le decía en el caso de indicadores que no sean financieros que ustedes utilizaban, solamente eran la morosidad, que es un indicador financiero, el control de la mora temprana también, pero por ejemplo el número de clientes, número de que incremente clientes rentables, entendiendo como cliente rentable aquel cliente que estás pagando en forma normal. ¿Controlaban el número de clientes? Claro, de manera mensual te pedían 8 clientes nuevos. Ya, pero 8 clientes nuevos, pero la fuga de clientes también. Tenías que los créditos cancelados, tenías que recuperar 4 créditos mensuales, sí o sí, de la base cancelados, después vuelta de los créditos, por decir que ahí van un determinado porcentaje, también ir viendo para ver si le dabas ampliaciones y todo ese detalle, pues. Ajá. La pérdida de clientes era observada continuamente. Muy bien. Entonces no se puede gestionar lo que no se puede medir, ¿no? En conclusión. Por lo tanto, es importante medir con indicadores financieros, pero también con indicadores no financieros. Ve. Está que toman la puerta ya. Ok, entonces la gestión estratégica va más allá del manejo contable, ¿no? Pero sin embargo, algunas instituciones financieras o algunas empresas se quedan solamente en la parte contable. Y la parte financiera va más allá de la parte contable. Y la parte estratégica va más allá que la gestión financiera. Entonces, ayer analizamos el caso de la caja Suyana, qué es lo que pasó, qué es lo que falló, etcétera, y había fallado pues tanto en el plan, había fallado en el tema de los líderes, había fallado en el tema de las personas, en los procesos, y en la acción misma había fallado, ¿no? Entonces, si se producen esas distorsiones, van a haber problemas o se va a presentar una crisis en una empresa o una institución financiera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a plantear, ya lo habíamos visto en el curso anterior, pero hay que refrescarlo para ver de qué forma es importante gestionar estratégicamente antes que gestionar solamente financieramente, ¿no? Entonces, el caso de una institución financiera, su negocio, decíamos, era captar y colocar. Y esa colocación se tenía que recuperar, ¿no? Entonces, si los pasivos contables, costeables, en este caso, cuestan entre 12 a 15% y aumentan a 15%, los activos rentables también tienen que, en este caso, crecer. Entonces, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en este caso? Que los costeables crecen del 12 al 15%, pero sin embargo los activos rentables disminuyen de 35 a 32%. Entonces hay una reducción en este caso de la tasa de interés. Por lo tanto, los ingresos financieros están disminuyendo mientras que los gastos financieros se están incrementando, ¿no? Entonces, todo incremento en la tasa pasiva tiene que también verse en un incremento en la tasa activa. Pero en este caso que estamos estudiando, observamos que el costo del pasivo de 12% se incrementa a 15%.
Entonces la respuesta en el activo rentable debería ser que el 35 crezca al 38, pero sin embargo está disminuyendo al 32%. ¿Cuánto era el spread financiero anterior? Si restamos de 35, 12, tendríamos 27%. ¿Y en cuánto ha disminuido el spread? De 32 menos 15 estaríamos hablando de cuánto? De 32, 17, ¿no? 27. 17. ¿No? Entonces está disminuyendo en este caso el spread, ¿no? Y entonces eso ya tiene que preocuparnos, eso ya tiene que preocuparnos. Ese es un dato contable, pero es un dato financiero, perdón, y no es un dato estratégico todavía, y sin embargo ya tiene que preocuparnos, porque los activos rentables van a generar los ingresos financieros, y los pasivos costables van a generar los gastos financieros. Entonces, en términos de tasa, ha habido una disminución del spread, pero también en términos monetarios, el ingreso financiero ha disminuido y el gasto financiero ha incrementado. Consecuentemente, el margen financiero va a disminuir, ¿no? Entonces, ingreso financiero disminuye porque la tasa de interés activa está disminuyendo y el gasto financiero aumenta porque la tasa de interés pasiva está aumentando, en este caso del 12 al 15%. Y eso va a afectar ya a la parte del patrimonio. Por otro lado, tenemos que los gastos operativos representan el 10%, en este caso de la colocación, y las provisiones representan un 4%. Entonces, si deducimos al margen, al spread financiero, ese 10% y ese 4%, que sería 14%, ya nos estaremos quedando con solamente un 3%. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Quién está monitoreando el tema de la negociación de tasas de interés, ¿no? Acuérdense que hay tasas de interés preferenciales, tanto para clientes de crédito como para clientes de ahorro. Y los que han trabajado en institución financiera saben pues, que siempre los asesores de negocio están negociando menores tasas porque ellos quieren vender un crédito, entonces reducen generalmente la tasa de interés. Y esto dado también por el nivel de competencia que existe en ese caso en el mercado, ¿no? En el mercado no estamos solos, sino que hay otras empresas que ofrecen el mismo servicio y también quieren colocar. Entonces, esa premura de querer colocar muchas veces nos lleva a una mala negociación de tasa de interés. Entonces, ¿quién negocia la tasa de interés con el cliente de crédito? No es la gerencia ni son los jefes de crédito. Los que negocian la tasa de interés en este caso son los asesores de negocios, ¿no? Entonces, hay tasas de interés que son fijas, ¿no? Que no se pueden mover, pero también en el caso de instituciones financieras se les da un margen de autonomía para que ellos puedan negociar una reducción de tasa de interés. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los activos rentables están reduciendo su rentabilidad de 35 a 32 y los pasivos costeables están aumentando el costo, ¿no? Y el ROA, que es un indicador de gestión financiera, también es importante en este caso considerarlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa este ROA del 3%? Por ejemplo, si yo tengo un activo rentable de 100, ¿a cuánto va a equivaler mi ingreso financiero? Al 32% de 100 serían 32 soles, ¿no? El ingreso financiero, entonces, estaría dado por el 32% de los 100. Y el costo financiero, en este caso, estaría dado por el 15%. Entonces, el gasto financiero sería 15% de 100, tendríamos 15 y tendríamos un margen financiero de 17. Pero como el gasto operativo es 10, ya el margen financiero, las provisiones son 4, el margen financiero neto disminuiría al 13%. Menos 10 de gasto operativo nos quedaría un 3%, pero luego a eso hay que deducirle los
impuestos, en este caso el impuesto a la renta. Entonces, si obviamos el tema de los impuestos, hablaríamos de una ganancia del 3.5 en este caso, pero también se puede originar una pérdida de 625, por cuanto un crédito, si no se recupera, dejas de ganar, pero has incurrido en costos, operativos y en costos del pasivo. Entonces, por cada 100 soles que se coloca, se puede generar una ganancia de 3 soles 50 o se puede perder 125. ¿Por qué se pierde 125? Porque se pierden los 100 de capital por un crédito mal colocado. Se pierden los 100 de capital, aparte se pierden los 10 de costos operativos y también se asume parte de las provisiones que estaban pendientes de los otros créditos otorgados. Entonces la decisión de colocar o no colocar pasa por una ganancia de 3.5 versus una pérdida de 125. ¿Y por qué fracasan las empresas? ¿No? Porque solamente se dedican a gestionar los activos rentables. En este caso, si hablamos de una institución financiera, sería la colocación, y ahí se quedan, ¿no? Entonces, cuanto más se crece en colocación, se asume que la empresa está mejor, pero sin embargo, si no se toman en cuenta los costos y los ingresos, eso nos podría jugar mal, ¿no? Y ayer comentábamos con respecto a Caja Sullana, qué es lo que había pasado, justamente crecimiento de la cartera de colocaciones sin tener en cuenta la recuperación. Entonces, eso se traslada a las agencias. ¿Y cómo se gestiona las agencias? Igual el administrador en alguna oportunidad fue asesor de negocios, entonces, y fue ascendido a administrador. Entonces, este administrador está enfocado solamente en el tema de la colocación y no le interesa en este caso la recuperación, que va a estar dado luego por la alta morosidad, y esa morosidad va a generar provisiones que van a afectar en este caso el resultado. Entonces, al asesor de negocio le interesa crecer en colocación, al administrador le interesa crecer en colocación, al jefe de créditos crecer en colocación, a la gerencia de créditos le interesa crecer en colocación. Entonces el enfoque de la gestión gira en función solamente a las colocaciones, pero la gestión financiera no solamente tiene que ver el crecimiento de colocación, sino también tiene que ver el tema de la morosidad, tiene que ver el costo de los pasivos, tiene que ver los gastos operativos, y en los gastos operativos ahí se incluye los gastos de personal, ¿no? Y dentro de ese gasto de personal están los incentivos económicos o los bonos que se premia en este caso al personal de créditos por realizar sus colocaciones. Entonces, ¿por qué algunas agencias de algunas instituciones financieras, o por qué algunas instituciones están mal? Porque solamente se quedan en la colocación, en la variable de colocación, pero la colocación es una partecita en este caso del negocio, ¿no? Y tenemos que preocuparnos también, en este caso, por los indicadores de gestión. Como veíamos ayer, la institución financiera prácticamente fue intervenida porque incumplió con el indicador de solvencia financiera. Entonces tenemos que monitorear el patrimonio neto, en este caso hablábamos del patrimonio efectivo que no incluía al resultado. Entonces el patrimonio neto tiene que crecer para que exista ese equilibrio. Digamos, si la colocación crece, el pasivo costeable, en este caso que son los depósitos, debería crecer, pero el patrimonio también debería crecer. Entonces, si la colocación crece 15%, ¿cuánto debería crecer el patrimonio neto? Como tiene que estar en equilibrio, si la colocación crece 15%, el patrimonio también debería crecer 15%. Y los pasivos costeables también tendrían que crecer. Porque si la colocación crece y no crecen los depósitos, ¿cómo financiamos ese crecimiento de la colocación?
digamos, equilibrado para que la empresa sea sostenible. Si yo crezco, ¿qué pasa? Decía, si yo crezco 15% en colocación, crezco 10% en depósitos y solamente crezco el 5% en patrimonio. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ya, un crecimiento de colocación del 15%, un incremento de los depósitos del 10% y un crecimiento en el patrimonio neto del 5%. ¿Qué pasaría en la empresa, Lisbeth? Lisette. Sí, doctor, Lisette Hanson. Por eso quiero acotar algo. Yo trabajé como 4 años en Financiera Capa como jefa de administración. Entonces siempre proponíamos en el tema de que los comités, que eran de créditos, también participara el área de cobranzas. Pero nunca se podía conciliar porque indicaban de que no, y a mí me parece que siempre deberíamos trabajar en unión, porque al final y al cabo cada área pertenece a la misma empresa. Pero Claro. lo que usted indica es muy cierto. Empiezan en colocar y a veces los filtros, o los feedback que se hacen no van a la guardia porque no conocen cuánto es que se pierde. Yo por eso siempre pensaba que era importante que la capacitación sea para todos. No, está bien, no eres de soporte, pero que sepas qué es lo que hace soporte. No eres de ventas, pero para que sepas también lo que hace cobranza, los motorizados y todo aquello, porque a veces también pedían tiempos que en Lima no se podía cumplir. O sea, no podíamos ir a la Molina como ir a Comas. Habían cosas que como no conocían el proceso, la planificación, o sea, no conocían el protocolo, por decirlo así, no podíamos trabajar todos en equipo. Y eso es muy importante. Por supuesto. Claro, o sea, todas las áreas tienen que apuntar al mismo objetivo y cumplir las metas que se ha propuesto en este caso la empresa. No pueden trabajar, digamos, en forma descoordinada, ¿no? Pero sin embargo en la práctica sucede, y eso sucede justamente por el tema de la conducta egoísta. O sea, cada uno va velando por su propio interés. Cobranza se preocupa solamente por recuperar. El de ventas, lo que venda, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio ahí, digamos, financiero, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando acá es que si crece la colocación 10, 15% y el depósito crece 10, se va a presentar un problema de ¿qué? Un problema de liquidez, porque la colocación está avanzando más rápido. Entonces, ¿quién financia ese 5% de diferencial que hay entre el crecimiento de los depósitos y la colocación? En este caso serían los adeudados, ¿no? Entonces, estamos endeudando a la empresa con un gasto financiero supuestamente mayor, porque los adeudados se obtienen a tasas mayores. ¿Y qué pasa si el patrimonio responde solamente con un 5%? Vamos a tener posteriormente el problema de insolvencia financiera, que es lo que sucede en algunas instituciones financieras, ¿no? O sea, crecen solamente en colocación, pero no crecen en depósitos en la misma proporción. Y es más, el patrimonio no crece en la misma proporción. Entonces, eso va debilitando el ratio de insuficiencia financiera. Y para el caso de instituciones financieras decíamos que hay un límite operacional, que la relación entre patrimonio efectivo y los activos ponderados por riesgos tiene que ser mayor al 10%, pero de darse esta situación, entonces a futuro van a haber problemas. Entonces se requiere un equilibrio entre las principales variables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal variable de inversión en una institución financiera? La colocación. ¿Cuál es la principal variable de fuente de financiamiento en una institución financiera? Los depósitos. ¿Y cuál es el soporte financiero en este caso que existe en la empresa? El patrimonio neto. Entonces, tiene que darse ese equilibrio. Entonces, ustedes en sus empresas, si las ventas están creciendo, entonces se entiende que también los inventarios deberían crecer, ¿no? Entonces, si no crece de forma equilibrada, se va a presentar una distorsión. Y estas distorsiones a la larga van a generar crisis y van a generar problemas de insolvencia. Entonces, lo que nos dice el balance scorecard es que no solamente nos preocupemos por la colocación, sino también por todas las otras variables. Y si nos preocupamos por la gestión financiera, tenemos que preocuparnos por la gestión de clientes, ¿no? Entonces, los clientes son, digamos, la razón de ser de una empresa y estos clientes deben crecer. ¿Qué sucede en algunas instituciones? Por ejemplo, crecimiento del 10% en clientes, ¿no? En clientes nuevos. Pero ¿qué sucede con los clientes antiguos? Se están yendo. Entonces yo crezco 10 en clientes nuevos, pero estoy perdiendo 8 clientes antiguos. Entonces solamente estoy creciendo 2. Entonces en las políticas de incentivos, muchas veces se plantea solamente el crecimiento de la colocación
y crecimiento con los clientes nuevos, y se descuida a los clientes recurrentes, y eso va a generar problemas. Es como que avanzo 10 kilómetros y retrocedo 8, y solamente he avanzado 2. Entonces mejor avanzo 5 bien avanzados, y no decrezco el número de clientes. Entonces ese es un problema también que se va a presentar en las empresas. Pero también el balance nos recomienda mirar la gestión de los procesos. Si mis procesos son demasiado lentos, ocupan muchas personas, ese proceso se convierte en un proceso costoso para la empresa, ¿no? Cuanto más manual sea un proceso, es más caro. Entonces la recomendación es automatizar los procesos para que la gestión sea más eficiente. ¿Y qué decir de las personas? Entonces, las personas, digamos, acá juegan un rol importante porque es la primera línea, en este caso, del negocio. Entonces, si estamos en una institución financiera, pues tenemos que capacitar al personal y alinear al personal, ¿no? Porque ayer, como veíamos también, las empresas cumplen con los cursos de inducción, pero cuando van al campo, en el campo ya existe otra realidad, ¿no? Entonces la gestión o la evaluación de clientes, en este caso, se hace de una forma completamente diferente a lo que había, digamos, a lo que debería ser, que es lo que se inculca en este caso en la gestión de los créditos, en este caso a otorgar, ¿no? Entonces, la gestión estratégica va más allá del manejo contable. La gestión estratégica no solamente ve la parte de colocación, sino ve la parte financiera, la parte de clientes, la parte de procesos y la parte de personal. Entonces, si avanzamos de la colocación a la gestión financiera, deberíamos estar en una posición mejor. Si avanzamos a los clientes, también estaríamos mejorando la situación de la gestión. Si avanzamos en la gestión de procesos, igual, y si avanzamos en la gestión de personas, nos debería dar un mejor resultado. Pero ¿dónde empieza realmente la gestión? En la gestión financiera, en la gestión de clientes, en la gestión de procesos, en la gestión de personal. Entonces, lo que recomienda, en este caso, la teoría, es empezar por la gestión de personas. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Entonces, hay que ver, pues, que el personal esté capacitado, esté motivado, esté bien remunerado. Y luego, hay que preocuparnos por los procesos. Luego de los procesos, cuando los procesos son eficientes, nos tenemos que preocupar que ese proceso le otorgue un plus, en este caso a los clientes, y si los clientes estén satisfechos. Y cuando los clientes están satisfechos es porque estamos trabajando con ellos y nos están generando ingresos financieros. Por lo tanto, ese ingreso financiero se debe convertir en un resultado positivo, en una ganancia, ¿no? Entonces, la gestión estratégica nos va a indicar que es mejor medir la gestión de personal, la gestión de procesos, la gestión de clientes y la gestión financiera. Y esto nos debería llevar al cumplimiento de la meta estratégica. En la institución que elaboraba, entonces nosotros, por ejemplo, poníamos que si se cumplían las metas estratégicas por encima del 80%, la unidad de negocios, en este caso, o toda la organización, en este caso toda la institución financiera, si se cumplían las metas, había que premiarlos con un bono de desempeño. Y este bono de desempeño se otorgaba en forma trimestral. Entonces, ¿qué decía este bono de desempeño? Si las metas se cumplían por encima del 95%, se otorgaba 100% del bono de desempeño. Ahora, ese bono de desempeño, por ejemplo, era equivalente a una planilla o a 2 planillas, ¿no? Pero como se pagaba en forma trimestral, entonces se pagaba una planilla, vamos a suponerle, el premio es una planilla, o sea, una remuneración más, pero pagada, por ejemplo, al 20% del primer trimestre, un 25% en el segundo trimestre, otro 25% en el tercer trimestre y un 30% en el cuarto trimestre. Entonces, esto motivaba al personal a que se alinee con la gestión, en este caso con la gestión estratégica, ¿no?
Entonces, ¿qué es más importante, la gestión financiera o la gestión de clientes? Si ponemos en una balanza la gestión financiera y la gestión de clientes, ¿cuál debería pesar más? Hola. Repito, si ponemos en una balanza la gestión financiera y la gestión de clientes, ¿cuál debería pesar más? Digamos que deberían mantenerse en equilibrio, ¿no? Porque la gestión de clientes es importante, ¿no? Porque es donde realmente se percibe todo, pero el control, la gestión financiera, pues nos va a permitir el crecimiento real, ¿no? De la empresa, pero ambos caminan juntos. Claro, ambos caminan juntos, pero la gestión financiera va a depender de la gestión de clientes. O sea, si no hacemos gestión de clientes, simplemente el resultado no se va a dar. Por lo tanto, la gestión de clientes resulta siendo más importante que la gestión financiera. Ahora, para que el cliente esté satisfecho, el proceso tiene que ser eficiente y eficaz. Si ponemos en una balanza la gestión de clientes y la gestión de procesos, ¿cuál debería ser más importante? Sí me están siguiendo, ¿no? Sí, doctor. Gestión de procesos. Gestión de proceso, ¿no? Porque si el proceso no funciona, entonces el cliente no puede estar satisfecho. Entonces hay que mejorar el proceso antes de la gestión de cliente. Entonces, ¿cómo hago toda una campaña publicitaria para tener clientes si el proceso no está dado, ¿no? Si el proceso no se ha implementado oportunamente? Entonces, eso podía generar problemas porque el cliente viene y simplemente el cliente no va, la empresa no tiene cómo responder. Y de igual forma, si ponemos en una balanza la gestión de procesos y la gestión de personal, ¿cuál pesaría más? ¿Cómo mejora el proceso si el personal no está preparado? ¿No? Entonces debería pesar más la gestión de personal. Es por eso que se recomienda, a partir de la colocación, preocuparnos por la gestión financiera, pero también por los clientes, por los procesos, por el personal, pero el trabajo empieza con la gestión de personal. Entonces al personal hay que motivarlo y el personal no solamente se motiva con dinero, sino también con un buen clima laboral. Entonces, ¿qué es primero? ¿Dónde empieza la gestión? La gestión empieza en las personas. Le sigue los procesos, le sigue los clientes y le sigue la gestión financiera. Pero para que todos se alineen, hay que poner metas. Entonces nosotros, por ejemplo, medíamos ¿cuánto se cumplió la meta en la gestión financiera? 95. ¿Cuánto se cumplió la meta en la gestión de clientes? Al tanto por ciento. Entonces hay métricas para cada una de las gestiones. Y esto nos va a llevar a un buen resultado porque estamos midiendo toda la gestión estratégica. Entonces a este cumplimiento de metas le poníamos un premio. Y este premio se llamaba bono de desempeño. Si la unidad de negocios, en este caso la agencia, cumplía su meta 95%, le daba el 100% del bono, del bono, en este caso establecido, que equivalía a una planilla, en este caso una remuneración más. Si la meta se cumplía al 90%, se castigaba, en este caso, al bono del 100 al 80%. O sea, por 5% menos de cumplimiento de meta, el bono equivalía solamente al 80%. Y si la meta se cumplía al 85%, el bono bajaba al 60%. Y si la meta se cumplía solamente al 80%, se recibía el 50% del bono. Y más abajo ya era cero, o sea, menor al 80% era cero. Entonces, esto permitía que los colaboradores se alineen con las metas estratégicas, ¿no? Y esto va a dar buen resultado, ¿no? Entonces, ayer decíamos, no es posible que un asesor reciba bonos y la institución financiera esté perdiendo. Entonces, primero se hacía un filtro. Por ejemplo, si a nivel institucional se está cumpliendo por encima del 80%, entonces se pagaba el bono para los que cumplían sus metas ya a nivel interno. Pero si la meta institucional no se cumplía al 80%, entonces no había bono para nadie. Y es lo que sucedió, por ejemplo, en la época de pandemia. Entonces, los bonos forman parte, en este caso, de la remuneración variable. Entonces, en la pandemia tuvimos problemas de ingresos financieros porque los clientes no pagaban, ¿no?
pero sin embargo a los clientes de ahorro sí se tenía que pagar su interés por sus depósitos. Al personal tenía que pagársele su sueldo. Entonces prácticamente se desactivó el bono, ¿no? Porque la meta a nivel institucional no se cumplía al 80%. Entonces, una vez que la meta a nivel institucional se corrobora que se cumple al 100%, al 80%, perdón, sí se puede pagar bono. Entonces, ¿cuál era la primera premisa que tenía Oder? La caja en este caso cumplió la meta al 80%, sí. Entonces vamos a pagar bonos a las unidades de negocio que también hayan cumplido con su meta al 80%. Y se hacía acá una evaluación de desempeño. Entonces, cada trabajador tenía su evaluación de desempeño y la unidad de negocios tenía también su evaluación de metas estratégicas. Entonces, los colaboradores, por ejemplo, recibían el bono en función a esa evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño también se hacía al 100%, ¿no? Entonces, algunos cumplían al 100%. Digamos, ¿qué sucede si una unidad de negocios cumple su meta al 95%? ¿Se debería pagar el 100% del bono? Sí, pero al interno los colaboradores cumplían parcialmente la evaluación de desempeño, entonces se pagaba en forma proporcional. Y este tipo de gestión le da estabilidad, en este caso a la empresa, porque, digamos, se pagan los bonos, sí o sí, la empresa cumple la meta. Pero en el caso que veíamos ayer, por ejemplo, si la institución financiera está perdiendo, ¿se tiene que pagar bonos? Entonces algunos podrían decir que sí, ¿no? Otros podrían decir que no. Pero en la práctica, digamos, si algo está afectando a la institución, como fue el caso de la pandemia, entonces también tiene que verse afectado en ese caso al personal. Pero esta política de bonos o premios o incentivos permite, digamos, una gestión flexible. Es decir, que si la institución no cumple sus metas, no hay en este caso derecho al bono, ¿no? Pero si la institución está cumpliendo metas, entonces sí tiene que pagarse el bono. Pero no todos aportan en la misma forma, por lo tanto es necesario hacer una evaluación de desempeño, ¿no? Entonces ahí prácticamente estamos asegurando un crecimiento sostenible. Y lo más importante es que, por ejemplo, en época de pandemia no hubieron despidos en la institución donde yo laboraba, pero sin embargo en otras instituciones sí hubo despidos. ¿Por qué? Porque las remuneraciones eran fijas y esto afectaba en este caso la economía de la institución, ¿no? Porque se tenía que pagar la remuneración sí o sí. En cambio, en el caso de nosotros que teníamos una remuneración mixta, lo que pasó es se dejaron de pagar los incentivos, se dejaron de pagar los bonos y la institución, digamos, continuaba. El personal se vio perjudicado, pero no salió del mercado. Entonces, una política remunerativa variable te permite esa flexibilidad, que si se está ganando, se paga, y si no se gana, no se paga, ¿no? No sé si les parece algún comentario esta política, este tipo de manejo de gestión estratégica. Bien, ¿alguien quiere participar? Bien, si no hay participaciones, seguimos. Indicadores tradicionales de la creación de valor. Bueno, ¿no tuvieron participación acá? Porque son varios indicadores que siguen, que vamos a analizar uno a uno y nos va a llevar un poquito más de 15 minutos. Son 3 para las 11. Es hora de hacer el break. Hola, ¿sí están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿sí me escucha? Sí, doctor. Entonces, si no tienen alguna participación en esta diapositiva, hacemos un corte de una media hora y nos encontramos, ¿ya? Porque voy a hablar sobre los indicadores de gestión. Ya, doctor. Ok, Ya, entonces
2 minutos para las 11, nos encontramos 11:28.